Y ya para esa época había un mestizaje de alimentación, porque bueno, está bien, los pastelitos no son nuestros y las empanadas tampoco. Y bueno, es lo que más te marcan. No había tanto empanadas, todo eso, pero piensen que ya había otro tipo de elaboración y cocción, o sea que ya había un mestizaje. Esto empieza desde los primeros colonos. Estamos hablando de que la cultura impuesta la, la, la traen ellos, la imponen, y después la adaptación, porque ya para el 25 de mayo, ¿cuántos españoles había acá? ¿O cuántas personas, habitantes de, no sé, italianos, franceses, había? Alternativas, más que adaptación de una. Porque ellos también imponen un montón de alimentos porque era lo que traían ellos. Por eso digo adaptación, por ejemplo, no sé, la comida más me acuerdo en este momento es el borscht que se hacía con sal de limón y lo que buscan es jugo de limón, pero no cambian su comida. Todo lo que son eh, colonos de alguna manera, por decirlo, no cambiaron su comida. Nosotros, los que estábamos acá, empezamos a tener que adaptarnos a las comidas de ellos, porque las imponían. O, por ejemplo, había muchos esclavos de, por ejemplo, los negros de África, que tuvieron que aprender en su proceso de supervivencia, aprendieron a cultivar el arroz. Vinieron acá a cultivar arroz. Nosotros no teníamos arroz. Sí, se mantienen recetas a lo largo de como ancestrales, pero modificadas. Porque si Ajá. hablamos que, por ejemplo, si le pones maíz, es de acá. Si le pones carne, y la vaca o el cerdo, bueno, el cerdo, pero vaca, cerdo, también así, había acá, pero no era, o sea, los pueblos originarios no comían eso solo, comían los animales que había en su entorno. ¿Qué impacto produce la expansión y colonización europea del siglo XV en la alimentación de las sociedades americanas? Esto del impacto empieza, no es que de repente vino gente y no sé, y se puso a comer y bueno, y compartimos comidas diferentes, ¿no? Y la parte gastronómica se basa mucho en lo que es la economía, ¿no? Cómo tratan de irse a otros lugares para conseguir el producto más barato. Con eso, por eso dicen la tierra de la especería, porque las especias, de ahí sale el tema de pago con especias, porque las especias eran carísimas y era una moneda en esa época. Entonces, desde ahí empieza la búsqueda de productos lejanos al lugar más baratos. Pueblos originarios, eh, la gastronomía era muy particular porque ellos cocinaban todo lo que producía la tierra y todo lo que cazaban, ¿no? Entonces vienen otros tipos de personas con otra cultura, ven que comen, no sé, cualquier tipo de animal que no sea vaca, los alimentos no los cocinan todos, algunas verduras las comen crudas, empiezan con el tema de, bueno, yo soy colono, soy colonizador, vengo con armas y todo, o sea, nadie puede contra mí, y te voy a imponer que no, lo que vos estás cocinando está mal así. Tenés que cocinar en ollas, tenés que cocinar, tenés que comer otros animales, empiezan a traer otros alimentos, por ejemplo, el trigo no era nuestro, entonces acá teníamos maíz. Y para ellos decían, empezaron a hacer esto de la cultura impuesta, imponer, por ejemplo, decir, no, es mejor el trigo que el maíz. Un ejemplo fácil, porque hay un montón de productos que han traído papa, azúcar. Entonces eso generó primero mucha hambruna. El primer impacto que hubo fue hambruna y muertes por mala alimentación, no por mala, sino porque era diferente. Entonces a veces uno comía, nos veía raro. Eso empezó primero así. Después, los colonizadores también, ¿qué pasó? Tenían que empezar a adaptarse a los alimentos de acá. Entonces, de alguna manera, ese impacto que estaban preguntando ustedes genera un cambio, porque tuvieron que adaptar productos a sus eh, recetas. ¿Cómo se van funcionando los alimentos después de la conquista? No, no hay fusión, hay impacto, ¿no?, de los colonos. Entonces, imponer cocciones, imponer utensilios de cocina.
y poner formas de cocción. Y la forma de imponer era también por el lado de la religión, de la sociedad, tenías que sentarte, no sé, en una mesa, por decir algo. El cambio que hace después de la conquista es lo que se llama como mestizaje. No solamente el mestizaje pasó entre personas, sino que pasó entre los alimentos. Entonces ahí también vemos los pro y los contras. Los pro fue que de alguna manera fusionamos alimentos. Entonces, así como el trigo, como la papa, o como el azúcar, o como algunos otros ingredientes o animales que antes no había en nuestra dieta, tenemos una dieta mucho, o el arroz, mucho, con más nutrientes, ¿no? Eh, entonces, por ese lado estaba bueno. Se fusiona significa que se va mezclando, por ejemplo, decirte que en Jujuy se hacía humita en chala, chala en la hoja, ¿no? Se hace la humita en la hoja, y hoy por hoy capaz que son empanadas, siendo que la masa y la elaboración de la empanada no es nuestra, es muy española o árabe, según mantiene un poco las tradiciones, pero ya se van modificando las recetas. Los contras son también el tipo de alimentación que vamos teniendo, pero bueno, la primera, el cambio que genera es este. Por ejemplo, había otras comidas, no sé si se usaba en Rusia, no sé, sal de limón, y acá tienen que usar jugo de limón. De alguna manera se van adaptando a lo que tenemos acá y van fusionando las comidas. Eso económicamente tiene el aspecto positivo y el negativo es que, claro, uno tiene que empezar a consumir esos productos que ya estaban incorporados en la receta, que si no los conseguías, no la podías hacer de alguna manera. Entonces eso también genera que hay otro consumo, empiezan a comercializar más. Y bueno, eso también trae ese impacto económico de siempre estamos jugando con los pros y los contras de la economía. ¿Por qué? Siempre tenemos que pensar en esto. Todo lo que es de la tierra, de base, todo lo que se producía en la tierra, lo usaba toda la gente de bajos recursos. ¿Por qué? Porque la gente de altos recursos, alta alcurnia o un nivel económico más alto, no consumía cosas de la tierra, vamos, para que lo entiendan, no, eran animales, productos elaborados o de árboles, pero no de la tierra. Entonces ya ahí históricamente se marca esa diferencia y económicamente se marca esa diferencia. Siempre la gastronomía marcó la diferencia económica. Entonces ahí también, si vos eras una persona de bajos recursos y querías, no sé, un guiso, por decir algo que tenía carne, y bueno, no, obviamente los guisos por eso se hacían patitas de cerdo con restos, porque no llegabas, económicamente no llegabas a la misma alimentación. ¿Se produce una imposición alimentaria por parte del sector dominante? Siempre, sí, exactamente, porque como lo que venimos diciendo, ya el impacto que está generando toda la imposición alimentaria, sí, es lo que pasa por una cuestión también como de educación o formación. Se podían comunicar, no te hablaban todos el mismo idioma, entonces, ¿quiénes imponen? Los colonos, los imperialistas, de alguna manera ellos generan esta imposición. Y se genera las grandes potencias hasta el día de hoy, ¿no? Y eso también hace un impacto en la alimentación. Estamos cada vez más mal alimentados, sería, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, ahora lo económico tal vez, si queremos ir a, por ejemplo, un ejemplo, lo orgánico, si no lo haces en tu casa es carísimo. No tendría que ser tan caro, y menos en un país como este, que estamos hablando que es muy agropecuario. Si hablamos de Zárate es muy agropecuario, tiene una mezcla entre lo industrial y lo agropecuario muy grande, donde no tendríamos que tener todas esas problemáticas alimentarias. Y bueno, y en ese sentido, fíjense cómo siguen imponiendo que si lo orgánico es caro, volvemos a qué recursos. Y a la materia prima más de segunda mano, la más económica, la que tiene más químicos, alimentándose de esos productos. Entonces va a generar que todo lo que sea orgánico, todo lo que sea más saludable, todo lo que sean productos para personas con problemas de salud, sean caros. Y no tiene que ser así. Esto está relacionado mucho con el tema de
toda la discusión del el tema de lo nuevo del etiquetado. El etiquetado significa todos los productos vienen en un paquete donde les va a decir el nombre, el peso, todo legalmente como corresponde. Están pidiendo, lo único que están pidiendo es que le pongan unos loguitos adelante para que por lo menos los chicos o algunas personas se dan cuenta, puedan identificar si tiene exceso de sal, exceso de grasa, exceso de azúcar, para todas esas personas que tienen problemas. Pero la comida chatarra no es buena y no es nuestra. Bueno, no tenemos tiempo, no podemos, entonces que eso nos sea más accesible, pues lo que podamos comer saludable, que sea nuestra elección. Porque el gran problema que tenemos, no podemos elegir. No podemos elegir un producto más saludable, porque si no es económicamente caro, y bueno, el tiempo, el trabajo, el consumismo nos tira sí o sí a tener que seguir consumiendo, porque de alguna manera tenemos una ley que nos ampara a todos, que es el Código Alimentario Argentino, es una ley nacional, y no le están dando bolilla. Hoy en día de tanto, o sea, de alguna manera la salud prevalece, pero mírenlo, yo lo veo de los dos lados. Por un lado, los celíacos hoy por hoy tienen muchos más productos en el mercado que pueden consumir y se pueden comprar. Por otro lado, llevan más de 40 años peleándola con las grandes potencias para que eso llegue a ellos. Y no llega a todos. Si un día no los consumimos más, pero no uno, todos, y ahí los quiero ver a ver qué hacen con toda esa producción que se les va a vencer en un momento y nadie las consume. Van a rever todo esto. De eso es el impacto, digamos, alimenticio dentro de la soberanía. El Cuauhtémoc ante esto, nosotros sabemos, lo que ocurre es que Fernando VII queda como rey español, pero ocurre lo que se llama como la farsa de Bayona, donde Fernando VII se acerca a Bayona, que era una provincia que estaba en el límite entre España y Francia, a pedirle a Napoleón, que por ese momento se encontraba intentando pasar hacia Portugal, pedirle que lo reconozca como rey español. Napoleón se niega, lo encarcela a Fernando VII y vuelve a poner a su papá de rey, que era Carlos V. Ante esto, la respuesta del pueblo, tanto español como del americano, va a ser generar un movimiento juntista. ¿Qué significa esto? La gente, el pueblo, va a decidir que, como Fernando VII está preso, el poder del soberano vuelve al pueblo, ¿no? ¿Qué tenemos que entender? Que en realidad el rey es rey, ¿por qué? Porque el pueblo y la gente le permite ser rey. Y al estar encarcelado es el pueblo que tiene que hacerse cargo del gobierno. Y aparecen las juntas. Aparecen las juntas en España, en las distintas ciudades españolas, se forman estas juntas encabezadas por las personas comunes que van a comenzar a gobernar en nombre de Fernando que está preso. Y también aparecen las juntas en América, no solamente en el Río Plata, sino en los distintos virreinatos. Y comienza un proceso que va a gestar, que va a llegar a la revolución, donde los pueblos van a empezar a preguntarse, bueno, ¿qué pasa cuando el gobernante no está? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué es el 25 de mayo desde la historia? Bueno, es algo como, eso lo hablamos siempre, el 25 de mayo es como el acto por excelencia, ¿no? Desde que entramos al jardín de elefantes, la historia es una ciencia que hacen las personas, es una construcción social, y depende de quién cuente esa historia, quién reconstruye la historia, va a haber diferentes formas de ver el 25 de mayo. Lo importante quizás es tener en cuenta que el 25 de mayo es como el puntapié inicial a un proceso que lleva a la independencia de los países. Porque ese 25 de mayo lo que hacen en realidad los criollos, acuérdense que como dijo Diego, éramos colonia española, estaban los españoles acá y estaban los criollos, que eran los que habían nacido en este territorio, pero eran hijos de españoles. Pero también estaban, por ejemplo, los aborígenes, que van a tener un papel, no tanto en el 25 de mayo, sino más adelante en esas guerras por la independencia. Y ese 25 de mayo lo que se termina decidiendo es, bueno, como dijimos recién, esas juntas que se formaban en España, bueno, que acá también se forma una junta y que esté conformada por los criollos. Además, no solamente por los españoles, hay como una cierta democratización, ¿no?, en las instituciones, que antes estaban solamente dominadas por los españoles. Bueno, acá los criollos, que son los nacidos acá, aunque sean hijos de españoles, comienzan a decir, bueno, nosotros también queremos participar del gobierno porque significa participar de las decisiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la soberanía? Bueno,
Bueno, ahí es una pregunta compleja, ¿no? Entender qué es la soberanía. Ser soberano es tener, en realidad, yo creo que tener independencia o poder decidir por, por decisión propia. Cuando hablamos de la soberanía de las sociedades, o en realidad de los pueblos, significa poder tomar decisiones y poder actuar, en este caso, sobre el territorio, me parece. El 25 de mayo tiene que ver con eso, con el territorio, y que ese territorio está compuesto por personas, y que esas personas tienen una historia en común, tienen valores culturales, o en realidad tienen en realidad, formas de actuar, y es importante tenerlo, porque significa poder no solamente decidir con lo que hacemos, sino también con los recursos que tenemos, cómo nos podemos relacionar entre nosotros, cómo podemos relacionarnos con los otros también, ¿no? Poder decidir cómo poder relacionarnos, por ejemplo, con los vecinos, que no nos diga alguien que está en el otro lado del mundo. Piensen, estamos hablando de 1810, alguien que está en España, no había teléfono, no había celulares, no había internet, nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer acá del otro lado del océano. Bueno, la soberanía por ese momento era algo muy importante, también ahora obviamente, pero ahí era aún más, ¿no? Era comenzar a tener poder y poder decidir. Por eso, creo que también desde la historia es compleja la fecha, porque también es compleja reconstruirla por el acceso a las fuentes. Es una historia que se ha reconstruido desde las fuentes escritas, de una mirada más que tiene que ver con una historia oficial, de Mitre, de los viejos manuales, plantea esta cuestión, ¿no? Pero es difícil reconstruir una historia desde los de abajo, ¿no? Solamente tenemos la visión de estos sectores, que, bueno, tienen que ver con la lid, comerciante de la zona del Río de la Plata, bueno, aparece la figura de Moreno, pero, o sea, el que no pertenece a ese sector social que tiene un interés económico por detrás, termina en el primer crimen político de la historia argentina, básicamente. También está formado dentro de ese sector, por más que él no haya, venga de otro estrato social, fue formado dentro de esta mirada. Entonces, por eso, es interesante en los últimos años las investigaciones que se han hecho de los aborígenes, de cómo participan en el proceso revolucionario, defendiendo la frontera, o cuál era la relación entre los aborígenes y los españoles y los criollos. Siempre se piensa que ese conflicto y había relaciones de intercambio, de tributo, y también pasa con, bueno, con la figura del gaucho, en la zona para adentro del territorio. Por eso para mí es una fecha compleja, ¿no? Porque la analizamos siempre desde ese punto de vista, desde la visión desde los de arriba. Nos falta una parte de la historia, nos queda como incompleta. Quizás de ahí esa idealización del 25 de mayo y de lo que nos enseñan en la escuela, en los actos escolares. Vuelvo a lo mismo, la frontera norte la defendían las comunidades aborígenes con las lanzas del avance de los realistas. Cuando se forma la primera junta, los caciques firman, bueno, cuando Buenos Aires establece la primera junta de gobierno, necesitaba la firma de las provincias, y en esa firma de las provincias están los caciques, y se los reconoce como parte del territorio y como comunidades propias de ese territorio. Eso es sumamente importante. Pero bueno, el gaucho ha quedado totalmente sin reconstruir, diría yo, reconstruir desde la historia. Y siempre ha sido dejado de lado, ¿no? Como alguien sin pertenencia. En ese conjunto nosotros vemos como algo homogéneo que se enseña, bueno, el presidente y los vocales, es algo totalmente de personas con ideas totalmente para ese momento revolucionarias y totalmente diferentes entre sí. Después, obviamente, se termina imponiendo determinada tendencia más ortodoxa, pero bueno, las propuestas de Belgrano también, ¿no? Cuando, eso, bueno, más adelante, esta posibilidad de un rey que esté relacionado a un rey inca. Las propuestas son impresionantes y son muy variadas, y por lo general muchas veces en las escuelas no se tiene en cuenta eso. Bueno, a ver, ¿qué proponían estas personas? ¿Qué pensaban? Iban más allá solamente decir, bueno, no tenemos más un rey que nos gobierne. La pregunta que viene después de eso, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Quién nos va a gobernar entonces a partir de acá? ¿Vamos a seguir igual? ¿Qué diferencia vamos a tener? Y también creo que eso es algo que es rico de la Revolución de Mayo, las en realidad discusiones o los planteos que se dan después de eso, ¿no? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Cómo nos vamos a...? Bueno, la pregunta de Diego de la soberanía. Bueno, parte de la soberanía es eso, decir, bueno, ¿cómo vamos a gobernarnos? ¿Cómo vamos a acordar ese gobierno? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y es una discusión que se va a dar, obviamente, en la historia argentina, que se va a terminar de cerrar a sangre y fuego con las batallas hacia fines del siglo XIX, o sea que les costó tiempo ponerse de acuerdo.